esta hora nos acompaña la senadora Angélica Lozano del Partido Verde para conversar sobre un proyecto de decreto o un borrador de decreto que Paola Herrera encontró rebrujando entre los proyectos que están diseñándose, en este caso, en el Ministerio de Hacienda. Senadora, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, la W no para y está esculcando y se pilló por allá un decreto, entonces nos pusieron nosotros también a revisar qué efectos tiene en la vida corriente del Congreso. Bueno, Paola, puntualmente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué señala este decreto que le llamó tanto la atención? Sí, mire Juan Pablo, y vamos a ver si la senadora Angélica Lozano entonces nos ayuda a entenderlo y para que haya claridad sobre esta norma que prepara el Ministerio de Hacienda, que fue publicada la semana pasada, sobre la autonomía presupuestal del Congreso, pues que hasta ahora deja más preguntas que respuestas entre los expertos que hemos consultado, Juan Pablo, y en el mismo legislativo, pues que al parecer, y según la senadora nos puede confirmar ahorita, ni ellos lo conocen. Este documento derogaría un capítulo entero del Decreto Único del Sector Hacienda titulado Ordenación del Gasto en el Congreso de la República, que incluye algunas reglas del juego para que senadores y representantes pidan pasajes aéreos, viáticos y comisiones al exterior. Además, la norma borraría el ordenamiento jurídico del país en temas que tienen que ver con que los congresistas accedan a estos beneficios, entre los cuales están las solicitudes a directores administrativos de Senado y Cámara. Hemos consultado algunas fuentes, Juan Pablo, fuentes expertas en el sector de Hacienda, y nos dicen que todo apunta a que se le está dando al Congreso una autonomía completa sobre la ordenación del gasto. Sin embargo, otras fuentes nos aclaran pues que ya ellos, el Congreso ya tiene esa autonomía, pero por ejemplo, aquí cambiarían los procedimientos en materia de cuántos o se flexibilizarían más en materia de cuántos tiquetes o vuelos pueden pedir los congresistas, por ejemplo, al mes o al año. Además, aseguran que el presupuesto es fijo, porque el presupuesto del Sí, Congreso eso sí, para no se ese puede tema de, modificar. de los viajes está ya establecido por la ley del presupuesto, pero lo que cambiaría es que le dan la capacidad de poner sus reglas para gastar dichos recursos. Además de lo anterior, el capítulo que se derogaría del decreto único también establece que el régimen de contratación para el legislativo es el de la ley 80, que es la ley de contratación pública, con lo cual podrían comprar bienes y servicios a la luz de otras normas que no se especifican hoy en el proyecto. Esta norma está, como le digo, como un borrador en la página del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, pues otras fuentes del ministerio nos han dicho que están estudiando la posibilidad de quitarla, pero no nos han explicado por qué. O sea, ya no lo avalarían, pero no nos han explicado entonces para qué la publicaron. Tiene que permanecer hasta el sábado publicado para comentarios, porque se cumplirían los 15 días para comentarios, pero al parecer pues la quieren ya quitar. O sea que aterrizando el tema es que se le daría carta blanca a los congresistas para que puedan hacer uso de los tiquetes. No, Según este borrador, no, los congresistas hoy pueden hacer uso de los tiquetes. claro, pero carta blanca me refiero. Se le amplía y no tendrían tantas restricciones. Lo que nos explicaron a nosotros, Andrea, es que se elimina una norma que establecía esos requisitos, ¿sí? Los requisitos para determinar en cuántos pasajes pueden tener al mes o al año, cuántos pasajes internacionales, cuántos pasajes Las restricciones. exacto, las restricciones. Esas se eliminarían, pero eso no quiere decir que podrían aumentar o disminuir. Eso ya lo decidirá el Congreso como tal. Bueno, veamos. Congresista, senadora Angélica Lozano, ¿usted cómo evalúa, cómo analiza este documento que entrega o que encuentra Paola Herrera, que es un borrador, pero que sí, por lo menos a primera vista y según lo que nos indican algunas fuentes, podrías abrir la puerta para que en el Congreso se preste el espacio para que el manejo presupuestal no sea tan transparente o por lo menos no sea como tan ajustado a las realidades del país, que usted sabe que son de apretarse el cinturón? Pues hay dos opciones de lo que he comprendido, porque efectivamente ustedes encontraron, para que la gente sepa, antes de emitirse un decreto, se cuelga, se publica en web para que los interesados dejen comentarios. Así que este es el lapso hasta el sábado para que la gente deje comentarios. Entonces, hay dos opciones, Calvazo. Uno, que se trate de derogar un conjunto de decretos viejos que ya estarían recogidos en otro más nuevo del 2015.
Esos decretos todos han sido emitidos por el Ministerio de Hacienda. Luego le corresponde a él mismo modificarlos o derogarlos. Entonces, una opción es que están eliminando normas viejas porque dicen ya está en otro lado. La otra opción es que digan separación de poderes, el Congreso es autónomo, se maneja solito, luego me quito yo de encima esta tarea. Yo no tengo que asúmala reglamentarle a usted nada. porque le toca a ustedes. Esa es la otra opción. Que esa es la que le preocupa a Paola. Que si es esta, la mesa directiva de Senado y de Cámara, porque son dos distintas, tendrían que entrar a llenar el vacío. Si el ministerio deroga todo esto, inmediatamente ellos tendrían que llenarlo. Dos opciones. Una, emitir resolución igualita que tenga todo esto, o ponerse creativos e innovadores y agregar o actualizar, y ahí es donde da lugar a suspicacias o a mejoras. Claro, A pero que es se que pueda hacer ajustes precisamente, para mejorar. precisamente, senadora, no tendría sentido entonces hacer esta derogatoria porque ya hay un decreto único reglamentario que es el que están derogando. Yo estoy hablando específicamente del tema de los viajes, porque Sí. sé que hay otras normas en materia de contratación, de adquisición de bienes para el Congreso y eso, que de pronto sí son normas más viejas. Pero el tema de viajes y tiquetes específicamente, pues hay un decreto único reglamentario en donde ya se unió todos esos requisitos y se eliminaron los anteriores o se derogaron los anteriores. Entonces, ¿por qué otra vez derogar eso y que quede vigente lo anterior? O sea, no tendría sentido. Nos falta aquí la voz del Ministerio de Hacienda, que es el que está haciendo el decreto, pero si quiere Que podemos los hemos contarle. intentado consultar y no nos han contestado. No, claro que sí. Si quieren, mientras tanto, podemos contar cómo funciona hoy eso en el Congreso. Eso, Claro porque, que sí. porque nos encontramos Para que la gente en sepa realidad, qué funciona senadora, hoy. con una dificultad, y es que ha sido completamente imposible tener una respuesta que nos dé claridad desde el Ministerio de Hacienda sobre a qué se apunta con este decreto, y eso que llevamos con el mismo desde cuándo, Paola, desde la semana anterior, Desde la ¿no? semana anterior, sí, señor. Y no nos han podido decir nada. Lectores de la página de decretos, mire. Entonces le cuento cómo funciona hoy. El Congreso está dividido en Senado y Cámara. Eso es importante para efectos de los tiquetes, porque el Senado es representación nacional y la Cámara solo del departamento. Entonces, por ejemplo, los congresistas, hablemos de Cámara, quienes sí tienen derecho a pasajes, a un pasaje a la semana en época de sesiones, los que son de departamentos lejos de Bogotá, ¿sí? Porque se justifica el desplazamiento en avión. Quienes no tienen pasaje, los de Bogotá, por obvias razones, 18 representantes de Bogotá, pues llegan allá solitos, los de Boyacá, los de, entiendo que el Meta, pero con todo esto de la carretera, pues también vuelan, pero básicamente sería, y Cundinamarca, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, que No ahí tienen por tiquetes. encimita pues son 30 y pico de representantes, pues no tienen tiquetes porque están al lado. Los senadores, por ser nacional, sí tienen derecho a un tiquete a la semana en época de sesiones. ¿Por qué razón? Porque si el senador o el representante viven en Antioquia o en Bolívar o en Amazonas, pues vienen una vez a la semana a estar 2 o 3 días de sesiones. Esa es la justificación de los pasajes en época de sesiones. Ujú. Ahorita que no lo es, ahorita no estamos en sesiones, No hay. solo tienen derecho a un pasaje al mes. Un Ah. pasaje al mes. Y eso Ujú. podría entonces eventualmente modificarse en caso tal de que se le esté abriendo la Porque, puerta al Congreso claro, para que él por- mismo se autorregule. Pues si tumban los decretos, el Congreso tiene que entrar a llenar el vacío que el Y ministerio... lo puede hacer como quiera, pues. Por O eso sea, decía lo de carta blanca. Exacto. Y bueno, además, senadora Pero Ángel- habría que ver los argumentos, no creo que quieran ampliar el número de sí, tiquetes. además también nos cuentan fuentes extraoficiales que esto surgió a raíz de una inquietud de uno de los congresistas que dice que no le alcanzan los viajes para hacer su gestión. Entonces, digamos que en ese sentido también lo que buscaría la norma sería, como dice Andrea, pues dar una carta blanca para que puedan aumentar esos viajes. Porque además recordemos que el año pasado, y quiero preguntarle a usted si conoce eso, que el año pasado el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, tenía un presupuesto Y no le para alcanzó. los viajes y no le alcanzó y les tocó aumentarlo. En este sentido, el presupuesto del Congreso para los viajes no está fijo. Se puede aumentar, se puede cambiar. Hay quiero además complementar con los viajes internacionales. El presupuesto de Cámara y Senado es separado. El uno pues es mucho más grande, tiene 172 miembros.
y tiene que preverse los tiquetes. Cada año hacen una licitación y siempre hay polémica de quién se la gana. Aquí yo he oído muchas veces Cada legislatura, sí. Subatur, Subatur. la Es polémica famoso. empresa Subatur Subatur. tiene por alguna razón siempre el contrato. Han de ser que tienen los mejores precios en los tiquetes aéreos. Para que se hace licitación y siempre se lo dan Me a sé el Subatur. nombre es por lo que siempre suena en los mensajes y Sí. debe haber otras empresas que lo proveen. Ellos compran o proveen el servicio de paquete general, es decir, no con fecha, sino abierto. Entonces eso implica juegos con las aerolíneas por tarifas y demás. Quiero hablarle de tiquetes internacionales, no existen. Por regla, no existen. Ni para el representante de los colombianos Ahí en el vamos, exterior. para nadie existen tiquetes al exterior, excepto para el único representante a la Cámara por el que votan los colombianos que viven afuera y que curiosamente derogando todos estos decretos se queda sin piso. Entonces el señor tendría que traer por Skype, creo que es de Estados Unidos el actual representante, el anterior del periodo pasado era de España, de Madrid. Entonces, por regla no hay tiquetes internacionales. ¿Qué pasa cuando hay invitaciones? Porque si hay muchos viajes, Sí. cualquier congresista para salir del país tiene que hacerlo con una resolución de viaje, un permiso. Yo no puedo coger mi pasaporte y llegar al Dorado porque sí. Yo tengo Ni siquiera que si es de su pedirle- plata. tengo que avisar. En época de no sesiones es distinto, pero si yo estoy en plena época de Tiene que sesiones pedir y permiso. tengo una situación familiar o personal que atender, tengo que avisar, pedir permiso, si son 3 días, pedir que sea no remunerado, etcétera. Por lo general, ¿qué pasa? La Constitución prohíbe que cualquier congresista reciba invitaciones del extranjero, de empresas internacionales o de gobiernos extranjeros, salvo que sea para actos oficiales con permiso y con trámite. Entonces, por ejemplo, yo este año, el mes pasado, en enero, estuve en Alemania en un programa sobre educación política, invitó la Cooperación Alemana para la Paz. ¿Qué tiene que hacer uno? Llega la invitación y se la presenta al Congreso para que le den permiso, pero no causa gasto, o sea, el Congreso no paga un peso, no existen viáticos. Entonces, también esa claridad. ¿Cuándo hay lugar a viáticos o a pasajes del exterior comprados por el Congreso? Solo por el representante de colombianos del exterior y entiendo que por los 2 del Parlamento andino. Sí. ¿Se acuerdan que existía el Parlamento andino, que Claro. se votaba por él? Ya no se vota por él aparte, sino que se delega a 2 congresistas, uno de Senado y uno de Cámara, para que integren ese Parlamento internacional. Sí. Senadora Angélica Lozano, recordando el tema que dice Paola, fue en septiembre de 2019 que la Cámara dijo no nos alcanzaron los 5.000 millones que se tenían para los congresistas y entonces pidieron una adición de 2.500 millones de pesos más. Y el contrato para este año, Andrea, pero la interrumpo, es de 11.000 millones. O sea, imagínese, pasó de 5.000 a ¿De solo 11.000. Cámara? No, de los dos. De los 2. De los dos. Pero entonces, bueno, aquí todavía nos queda una claridad y es de parte del Ministerio de Hacienda. Usted mencionaba que esa falta de claridad en la respuesta se presta para suspicacias. ¿Cuáles serían esos riesgos o esa ventana que queda abierta si siguen firme este decreto y si no hay explicaciones del Ministerio de Hacienda? Es decir, a la gente lo que le interesa saber es si por aquí se abre un boquete para que entonces tengan más privilegio los congresistas, que es lo que muchas veces se les señala. Pues aquí lo clave, la palabra la tiene el ministerio, porque muy pila la W y nos toca a todos estar pendientes si derogan esta reglamentación, cómo se actualiza, si le van a hacer ajustes, cambios, si esos ajustes es para hacerlos más restrictivos o para, al contrario, ampliar presupuesto. Estaremos en la jugada mirándolo. Yo creo que lo más racional sería, si el ministerio lo deroga por separación de poderes, que el Congreso adopte esta misma reglamentación que viene funcionando de venía. tiempo atrás y que tiene unos límites racionales. En periodo de sesiones, pues un tiquete a la semana, pues porque es como viene a trabajar el señor de Guainía, Bichada, Chocó, Valle, y en época de no sesiones, pues solo uno al mes. Eso le iba a preguntar precisamente, independientemente del decreto, senadora Angélica, ¿usted cree que esos topes que existen hoy en día están bien? ¿Es suficiente un viaje para un congresista que viva fuera una vez a la semana y una vez al mes cuando no están en sesiones? Me parece racional, porque si el Congreso tiene sesiones de martes a jueves, pues es lógico que Pero de pueda martes a venir y jueves y solo devolverse. vienen una vez. Un tiquete, se quedan toda la semana y se Sí, devuelven. porque no se van a Pero- no duermen en su región original el martes ni el miércoles. Pero O entonces, sea, llegan el lunes y se van el jueves o viernes. pero entonces lo conecto esto con el ejercicio
de lucha contra la corrupción que usted ha liderado y esta iniciativa que se ha movido mucho de conseguir que se le baje el salario a los congresistas, ¿no considera usted que, por ejemplo, los congresistas que ganan un salario que es considerable podrían sufragar de su bolsillo los tiquetes, por lo menos los de los traslados nacionales, para no convertir esto también en un elemento que va directamente en contra del erario? Yo creo que son temas separados. Ujú. Yo defiendo, argumento y promuevo que se reduzca el salario de los congresistas. Yo creo que es desproporcionado frente a la realidad del ciudadano común, al ingreso de otros congresistas de otros congresos de la región, Sí. el salario. Pero en todos esos congresos se les suministra el tiquete, porque los congresos por esencia son de representación Claro, pero regional. entonces, si más bien no les demos el tiquete y que lo paguen del salario. Yo prefiero es bajar el ¿Prefiere al revés? salario. Sí, lo podemos Pero discutir, es que en pero el me salario parece no más está racional. viático, no está tiquete, no está gasolina, ningún gasto corre por cuenta del congresista Eso y es el falso. salario le queda... La gasolina, por fortuna, se eliminó, yo creo que hace 8 años. Yo todavía no era Ujú. congresista. Con el escándalo ya se había... Ya, con Cuando Corso, sí. 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 Por allá Ok. estuvimos con Gustavo Bolívar en la calle, ninguno era congresista ni sabíamos que nos íbamos a encontrar después. Yo prefiero bajar el salario que meterse con los tiquetes, porque es que los tiquetes son para ir a trabajar en representación de la región. O sea, que no haya justificación para decir es que no pude llegar. No puede llegar, no, exacto. Señor, usted de Guainía o de Guajira o de Cundinamarca, ese viene a pie, pues viene en carro, perdón, o en bus. Ajá. Pues no puede decir que no, es que por alguna situación de transporte no pude llegar. Me parece que por ahí no es la cosa. Yo insisto en el tema de salarios, pero los congresos del mundo, que son representación regional y que llegan hasta la capital donde esté la sede del Parlamento o del Congreso, Sí. pues implica el transporte. Usted puede ver en la página de los congresistas de Chile, usted puede ver el recibo o la tarifa exacta del vuelo o del tren o del barco o del medio que hayan utilizado. Pero es mundial, porque esto sí es de naturaleza de representación. Yo insistiría en el salario, más que decir lleguen por su cuenta y páguense de ahí. Ujú. Senadora Angélica Lozano, usted dice algo muy claro y es que estos viajes son necesarios para que los congresistas pues cumplan su labor Los legislativa. de fuera de Bogotá. Exactamente, que puedan ir a sus regiones, regresar a plenaria al Congreso. Pero entonces quiero preguntarle por lo que ha sucedido con la familia del presidente Iván Duque, pues que según una denuncia viajaron en un avión oficial, pero llevando a las familias de los amiguitos para celebrar el cumpleaños de la hija. Sí, esos son unos temas de uso de bienes públicos y de destinación. Y ahí vienen los temas de delicadeza, indelicadeza, las funciones oficiales y efectivamente pues ahí hubo un uso no correcto. ¿no? Pero no correcto, es celebrar la ilegal. piñata del niño pues en Bogotá, ¿no? En un lugar que no Pero implique lo que el dice uso de un Paola, bien público. ¿es ilegal o no es ilegal? Según he estado viendo por reportes de ustedes en los manuales de uso de los aviones públicos de CATAM, no dice es prohibido que se suba, El amiguito. pero tampoco dice esto es para armar fiestas. No lo dice, pero se sabe que no son para eso. Entonces ya, si es ilegal, tendría que estar la ley prohíbase, no sé qué. Yo creo que es un error, que es una ida de luces y que claramente aquí debemos escarmentar absolutamente todos. Y los recursos públicos son sagrados, así que lejitos para el Claro. funcionario. Pero es que, senadora, justamente uno de los mensajes más fuertes del presidente Duque ha sido que la importancia de la austeridad, y esto es como un contradictorio a ese tema de la austeridad. Ahí cabría de pronto un control político, un debate de control político en el Congreso para saber cómo se está gastando el presidente entonces los recursos públicos de funcionamiento para Casa de Nariño. Sí, el departamento administrativo de la Casa de Nariño es una entidad con un presupuesto apropiado para todos los requerimientos, desde fotocopias, papel, personal, asesores, funcionarios. Entonces, por supuesto que hay lugar a revisar los recursos. Aquí ya el combustible y todos los temas militares, porque este es un avión de CATAM, pues también debe ser de la entidad que lo maneja, que yo asumo es el Ministerio de Defensa. Senadora, muchas gracias por estar en Sigue la W, qué gusto tenerla. Bueno, ustedes aquí esculcando decretos, ahí estaremos en la jugada a ver cómo termina y ojalá el ministerio A aclare. ver, nos y- explican. Exacto. y- La invitación es para que el Ministerio de Hacienda nos explique por para favor, qué es el decreto, por punto. favor. Y con seguridad estaremos en la jugada en el Congreso. Invito a la ciudadanía
a que con total tranquilidad, y a los congresistas de todos los partidos, si el ministerio quiere eliminar y quitarse, digamos, de su competencia estos decretos ya viejos y le corresponde al Congreso, pues que estemos en la jugada para que salgan bien hechos, no se amplíe, no se necesita ampliar, Andrea, Sí. tiquetes, en mi opinión. Una última cosita, senadora, pero respóndame sí o no, ¿esos tiquetes son de primera clase? ¿Los de los congresistas? No, yo como representante de la Cámara los 4 años anteriores por Bogotá, pues nunca usé un avión, nunca, en 4 años. Nunca a costa del Congreso, solo de mi bolsillo. Y hoy cuando hago viajes como senadora, pues suelo estar en la silla 30 y pico, o sea, atadas encima En la de cocina. llanta. Qué bueno. Al lado del Senadora, baño. gracias. Muy gentil Gracias por a estar con ustedes. nosotros.